Alberto Recarte, buenas tardes. Muy buenas tardes, Dieter. Hoy no está tu amiga de cabecera en esta tertulia que te ha abandonado. Se ha acobardado por alguna razón. Es el momento en el que le lanzas tú la pullita, igual que ella cuando tú la abandonas. Evidentemente. Pero quería aprovechar la ocasión para hacerte el típico interrogatorio que a la gente luego le sirva para entender lo que está pasando, porque se están conociendo muchas noticias que si a los que más o menos tenemos algún tipo de noción nos complica demasiado incluso entenderlas, la gente que no tenga por qué saber de qué se está hablando, pues yo creo que lo tienen bastante difícil. Si ustedes tienen alguna pregunta que hacerle a Alberto Recarte, incluso también quieren ajustar cuentas con el presidente de Libertad Digital, lo pueden hacer. Se gastan 1,42 €, eso sí, al 27442. Por ejemplo, José López desde Valencia lo hizo la semana pasada, Alberto, y para él ha sido el último libro, el informe Recarte Number 2, en el que Alberto desgraciadamente acertó. A nosotros, no porque sea nuestro presidente, vamos a decir lo contrario. Nos gustaría que él se equivocara, más que nada porque lo que estaba adelantando era el desmoronamiento de España. Luego leeré alguno de los correos porque, tengo que decir, perdón, los que mandan un SMS de esta tertulia que sepan que también participan igualmente en el sorteo de los otros premios que hacemos aquí. El lote diario del pack con los libros, que luego lo cuenta César, el MP5 y demás. Y además a la semana 2 viajes en cualquiera de los hoteles de la cadena Bucolic que tiene en Cantabria, en Castilla y León, que además están bastante bien, por cierto. Bueno, vamos a empezar, si te parece, Alberto, con el tema más espinoso, porque levanta reacciones de todo tipo. Este fin de semana, Zapatero se vuelve a reunir con 40 empresarios, la crème de la crème, se dice. El presidente del gobierno les habla de las reformas y luego hay algunos empresarios que deciden intervenir. Emilio Botín, y según hemos conocido, era una intervención que llevaba preparada y que lo había hablado con César Alierta, presidente de Telefónica. El presidente Banesto le dice que se deje de debates sucesorios, que no adelante elecciones, porque ahora mismo no estamos para ese tipo de fiestas y que lo importante es hacer las reformas. ¿Cuál es tu opinión? Porque mucha gente lo que opina es que Zapatero, para mejorar la economía, lo que debe hacer es largarse. Yo quiero saber qué opina el presidente de Libertad Digital. Mi opinión exacta es que se debería quedar para hacer las reformas. Lo que es la peor de las situaciones es la de quedarse para no hacer las reformas. Concretamente, la semana pasada fue una reunión en Bruselas, teóricamente muy importante, en la cual España tenía que haber explicado la reforma del mercado laboral, básicamente la negociación colectiva, porque se había sobrepasado el plazo que le había dado la Unión Europea y el Fondo Monetario. En lugar de llevar una auténtica reforma del mercado de trabajo, lo que llevó fue un conjunto de normas absurdas, sin ningún contenido de fondo, que no ayudan ni a reformar el mercado de trabajo ni a crecer a la economía. Si esas son las reformas que va a hacer Zapatero, cuanto antes se vaya, mejor. Dicho lo cual, si de verdad hiciera la reforma del mercado de trabajo, básicamente me refiero a la de los convenios colectivos, que significa privar de poder a los sindicatos para que las empresas pacten con sus trabajadores lo que quieran y privar de ultraactividad a los convenios, es decir, que si los convenios se firman a 2 años o a 3 años, cuando se termina la vigencia del convenio hay que hacer uno nuevo, y no vale que si no te pones de acuerdo entre ambas partes se prorrogan automáticamente. Y hay convenios que tienen 20 y tantos años de vigencia en una serie de temas porque los sindicatos se niegan a reformarlos. O sea, eso es la muerte del mercado laboral español y la seguridad de que no vamos a volver a crecer. Pero, entonces, Alberto, desde ese punto de vista, para eso no. Ahora, si Zapatero se compromete, si de verdad hace lo que ha dicho que iba a hacer, que es hacer la reforma del mercado de trabajo, que se quede y que retrase, el último día. Las elecciones. Yo he compartido contigo este argumento, de hecho lo he dicho esta mañana en la tertulia de Federico, que se puede ser un argumento. Oiga, yo me imagino a un Rubalcaba o quien sea del PSOE candidato y a un Mariano candidato, y las reformas no las van a hacer antes del 2012, pero ¿tú crees, con la experiencia que llevamos, que Zapatero de verdad está por buscar esas reformas, o al final nos vamos a quedar ni chicha ni limonada, cosas que se van presentando porque los sindicatos
es que no se quejan, no levantan la voz. Y si de verdad se fuera a hacer una reforma laboral, que en el se cogen los convenios colectivos y esa negociación colectiva y dicen, oiga, hasta aquí hemos llegado, que esto es insostenible, no creo que los sindicatos estuvieran tan callados, o por lo menos la... Bueno, no lo sé, por una razón. Quien no quiere reformar en absoluto el mercado de trabajo es UGT. Comisiones Obreras está mucho más a favor de reformar el mercado de trabajo, pactar ciertos temas a nivel nacional y el resto a nivel de empresa. Mientras que la COE no quiere ningún tipo de reforma, porque de la COE dependen entre 25 y 35.000 personas que se ganan la vida negociando convenios colectivos tal y como están hechos ahora. Entonces, la COE es, en este momento... Perdona, ¿puedes repetir ese dato a los entre espectadores? 25.000 y 35.000 personas que se ganan la vida negociando los convenios colectivos a nivel nacional, a nivel sectorial, a nivel provincial, a nivel autonómico. Entonces, son ellos probablemente el mayor obstáculo en este momento para que haya una reforma junto con UGT, mientras que Comisiones tiene una posición... Empiezo a entender la posición de Rosell, ¿eh? Bueno, es que Rosell en ese sentido... El presidente de la patronal. Es un sindicalista más y yo creo que es un peligro. Por eso, esta es una obligación del gobierno, no es una obligación y no hay que esperar nada de un acuerdo entre sindicatos y COE y patronal. Y si llegan a un acuerdo será necesariamente malo. Por eso no ha pasado nada. ¿Por qué a España no se le ha llamado la atención? Pues porque lo que menos desea en este momento la Unión Europea y el Fondo Monetario es un conflicto con España. Entonces están exagerando las alabanzas a lo que está haciendo España para transmitir el mensaje a los mercados de que España es diferente y que todo está hecho aquí, lo cual no es cierto. ¿Qué es lo que ocurre, sin embargo, con ese mensaje? Que Zapatero, cada vez que lo oye, su afán reformista se tibia, se hace enormemente tibio. Y no tienes más que ver que en este momento, a pesar de la situación de Portugal, aquí no pasa nada. Y como no pasa nada, la reforma, la posición del gobierno español es, bueno, está todo bastante bien, ya está todo más o menos hecho, no hay que hacer nada. Bueno, yo creo que sí hay que hacer, este es un tema que hay que hacer, pero aparentemente la Unión Europea, como no quiere saber nada, y probablemente la patronal tampoco, probablemente se va a hacer demasiado poco. Y queda otro gran tema, que es el que se va a ver a lo largo del año, que es el de la reforma de la financiación pública. Antes de entrar en ese asunto, porque nos están llegando muchos mensajes al 27442, la mayoría de los espectadores aboga más por un adelanto de elecciones como forma de recuperar la confianza. Parece que está todo parado a la espera de que cambie el gobierno o de que se vaya Zapatero. Pero tú has defendido aquí siempre una tesis incómoda, porque claro, cuando le dices a la gente que nos está viendo, oiga, es que si queremos salir de este bache o esta crisis tan profunda, los salarios no se pueden mantener en el mismo nivel que están hasta ahora. Y si queremos que la gente mantenga sus puestos de trabajo, hay que reducir. La vinculación de productividad al salario, a ti te la he escuchado desde hace tiempo. Parece que, desde que nos lo ha dicho Angela Merkel, aquí ha calado más, pero el gobierno, el ministro de Trabajo dijo que no, y ahora Zapatero dice que sí. ¿Tú en eso qué crees que va a quedar el asunto? Pues no lo sé, no sé en qué va a quedar realmente. Nos manda un SMS un espectador y dice salario vinculado a la productividad, así que sindicalistas al paro. Yo no sé si esto al final Por supuesto, bueno, es que eso sería lo lógico. Es que si las decisiones se toman a nivel de empresa, sindicalistas profesionales no hacen falta. Hace falta personas, representantes de los trabajadores dentro de cada empresa, pero no sindicalistas cuya profesión sea esa, el ser sindicalista durante toda su vida. Y cuando yo hablaba de que la gran reforma que queda por hacer, y eso es lo que yo le pediría a Zapatero, tiene que hacer la reforma de las administraciones públicas y controlar el gasto público y el déficit público este año hasta el 6%, que es un objetivo complicadísimo. Y el zorro de Zapatero, porque es un zorro, el otro día dio las claves de qué es lo que quiere hacer. Dice que él está dispuesto y que va a aprobar una ley para que el gasto del Estado y de los ayuntamientos, que dependen de él directamente, según la ley, se controle y que no se pueda superar ni en un euro la cifra que se pacte o que se decida por parte del gobierno. Dice, pero autonomías, dice eso por consenso. ¿Por qué dice por consenso? Porque el Partido Popular ha estado diciendo durante los últimos 2 años que a las autonomías había que fijarlas un nivel de gasto público por ley. Bueno, entonces, ante las elecciones en las que probablemente el PP va a gobernar en la mayoría de las autonomías, ¿qué es lo que le dice Zapatero? Dice, perfecto, yo me ocupo del Estado y tú
te ocupas de lo tuyo. ¿Y qué es lo tuyo? Las autonomías, porque si tú vas a ganar y tú has estado diciendo que lo que hay que hacer es controlar por ley, no, yo te lo dejo a ti, tú decides. Tú, con tu responsabilidad de gobierno, tú tienes que tomar la decisión y vamos a ver si es cierto lo que decía, que estás dispuesto a controlar el gasto público. Tu responsabilidad, nos la dividimos. Yo el Estado y los ayuntamientos, tú las autonomías. A mí me parece bien que cada palo aguante su vela y efectivamente ese ha sido el mensaje del Partido Popular, que ahora se atenga a las consecuencias. Y si es realmente, yo por qué también digo esto, un cambio de gobierno en este momento, con personas como María Dolores de Cospedal, de secretaria general del partido, me preocupa enormemente. Una persona que ha llegado a decir, cuando se estaba haciendo la primera reforma del mercado de trabajo, que los sindicatos estaban traicionando a los trabajadores porque estaban pactando con el gobierno y que ella se comprometía a que si los sindicatos no cumplían con su papel, el PP lo haría y que el PP era el auténtico partido de los trabajadores y que no iba a haber ningún tipo de reforma laboral, pues a mí lo que me inspira es una absoluta desconfianza. Por eso me gustaría que las reformas las hiciera el responsable de una gran parte de lo que nos está pasando. Ahora, si no lo hace, cuanto antes se vaya, mejor. Veremos si Rajoy lo hace, si gana las elecciones. Y si no lo hace, pues que se vaya también. Que Zapatero lo haga, que tiene menos que perder, ¿no? Ya que lo ha hundido todo. Bueno, no, es su obligación como presidente de gobierno. Bueno, Recarte, una cosa antes de dejarlo laboral, porque también ha llamado mucho la atención a nuestros espectadores lo que ha dicho el presidente de la patronal, diciendo que el absentismo laboral en España es tan grande que todos los días 800.000, 1.000.000 de personas faltan a su puesto de trabajo. Yo había oído, según los datos de las empresas de empleo temporal, que el absentismo desde la crisis había disminuido. Se está volviendo a hablar mucho de la economía sumergida, de puestos de... Se está hablando de todo con tal de no hablar de la reforma del mercado de trabajo, con tal de no hablar de los convenios colectivos, se habla de la economía sumergida, se habla del absentismo y cada uno pone algo de su parte. La patronal por una parte, el gobierno otra y los sindicatos otra. Todo antes que hacer la reforma del mercado de trabajo. Todos están intentando eliminar responsabilidades, porque lo de la economía sumergida es una majadería. De la economía sumergida solo se sale en circunstancias muy especiales bajando radicalmente los impuestos. En un momento y además en el cual la situación sea propicia y con una economía en expansión. En una situación como esta, y que además dicen que hay 4 o 5 millones de trabajadores en la economía sumergida, eso es absolutamente falso. Yo creo que más bien lo que ocurre es que habrá 500.000 o 1 millón de trabajadores que están en la economía sumergida y que una parte importante de los que están trabajando en activo y en blanco, por así decirlo, tienen otro tipo de actividades que no declaran. Vamos con preguntas de tus espectadores. Por ejemplo, un espectador o espectadora no firma el mensaje, dice: ¿recortando o echando funcionarios hasta que mejore la economía mejoraría mucho antes? Bueno, yo creo que obviamente en los 3 últimos años el número de empleados de los 3 sectores públicos en mitad de una crisis terrible en España ha aumentado en 300.000 personas. Esas 300.000 empleos que se han creado artificiales por parte de la administración pública son los primeros que tienen que recortarse y probablemente hay que recortar muchos más. Lo que ocurre es que no sé hasta qué punto se puede hacer o no hacer, porque la legislación laboral en este caso es muchísimo más complicada todavía que la de las empresas privadas. Por definición, a un funcionario, distingo entre lo que son funcionarios y los que no, a un funcionario no se le puede echar, nunca. A un empleado público, si ya es fijo y permanente, yo creo que tampoco, o quizá no estoy convencido de que sea posible. Solo aquellos que tengan carácter temporal o que estén haciendo un trabajo para una empresa y que sea un acuerdo para hacer un trabajo determinado. Por tanto, las posibilidades de achicamiento del trabajo dentro de las administraciones públicas, excepto que se modifique y mucho la legislación, es muy complicado. Pero que probablemente se puede reducir el empleo público en 300.000 o 400.000 personas, no me cabe duda, y yo creo que eso es parte de las decisiones que hay que tomar. Otra pregunta, a ver si me ayudas a interpretarla tú, porque no está... Dice: ¿crees que el euro se va a librar con la cortina del BCE? Pues el euro se librará o no en función de lo que ocurra entre otros sitios en España. Yo siempre he pensado que el primer país donde va a fracasar el rescate es en Grecia. Grecia no va a ser capaz de aguantar en el euro. Grecia tiene que
suspender pagos y en un momento determinado negociar con la Unión Europea, la Unión Monetaria, la salida del euro. Yo creo que Portugal está en una situación parecida. Yo creo que Irlanda no. Y en el caso de España, pues yo espero que no, porque si España saliera del euro, el euro no aguantaría y nosotros tampoco. Sería una situación horrorosa. Yo creo que España lo que tiene que hacer es hacer las reformas, pero desgraciadamente las reformas que están perfectamente claras cuáles son las que hay que hacer, es que este gobierno hay que sacarle una a una como si fueran muelas, no hay manera, y solo se hacen las reformas en momentos de tremenda presión por parte del exterior cuando no hay financiación. Ahora que vuelve a haber financiación fácil del exterior hacia empresas españolas y hacia los bancos, no quiero decir que haya financiación de los bancos a los particulares, que eso no hay, pero lo otro sí, pues el afán reformista del gobierno es perfectamente descriptible en este momento. Suele estar en los 250 puntos sí, pero de prima eso de riesgo. Pero ahora, ahí ahora está 187 ya no hacemos 180 y nada. tantos, ahí no hacemos nada. ¿Los españoles sin hipoteca podemos pedir exención fiscal solo por el gasto añadido por la crisis económica actual? Es una pregunta retórica de uno de los espectadores. Pues no, yo me temo que no. De momento no. Pero hablando de créditos y de hipotecas, Joaquín te envía un correo electrónico, porque además va dirigido a ti. Dice: tengo que agradecerles que hagan este programa porque siguiendo los consejos he conseguido que mi empresa vaya bien, no endeudarme ni llevar a cabo proyectos alocados. Abrí una tienda en febrero del año 2007 y a fecha de hoy no me puedo quejar, pero sí tengo que decir que gracias a sus consejos todo lo he visto más fácil. La pregunta que quiere hacerte es la siguiente. Dice: en octubre vendí mi vivienda y ahora estoy viviendo en una vivienda de alquiler con opción a compra de la CAM. Y me gustaría saber, señor Recarte, si después de haber firmado el contrato de alquiler y más o menos cerrar unas condiciones de compra, si puedo intentar comprar la vivienda más barata. Dice: tengo 18 meses de alquiler y el 100% del alquiler me lo descuentan del precio de compra. El banco quiere 200.000 euros y le quiero ofrecer por la vivienda 180.000 euros. ¿Ustedes creen que el banco bajará sus pretensiones o mejor me espero a final de año por la subida de tipos? ¿Cuál será el mejor momento? Pues no lo sé cuál será el mejor momento. Yo creo que siempre hay que intentarlo, con un banco con mayor motivo. La CAM en concreto está en una situación complicada porque todavía en este momento no sabemos qué tipo de acuerdo tiene con Cajastur, con el resto de los miembros del SIP, el banco nuevo que van a crear. Que hoy han anunciado que no lo sacan a bolsa. Bueno, claro, no lo van a sacar a bolsa, es imposible que lo saquen a bolsa. Pero eso significa que va a contar con un capital suficiente porque lo que necesite para los próximos 2 años, por así decirlo, lo va a poner el Estado a través del FROB y en ese sentido va a estar, digamos, va a ser más difícil negociar con ellos, yo creo. Si puede negociar ahora, mejor. Yo creo que probablemente es más fácil, en este caso ahora, que mejor. Yo, desde luego, yo siempre negociaría. Pero me parece que si el precio, bueno, si a él le compensa, pues que lo haga. Pero, hombre, no sé si van a ser capaces de renegociar otra vez, ¿no? No sé si lo han captado desde casa. Si ustedes ven una media sonrisilla que se le pone a Recarte, es que él le gusta especialmente ese tipo de renegociaciones a la baja. Yo creo que hay que negociar siempre, todo. Bueno, una pregunta más antes de pasar al correo electrónico ganador de los 2 libros de esta semana. Brevemente, Alberto, ¿cómo está el tema de las cajas? Porque entre SIP, entre FROB, entre siglas de este tipo, la gente al final se pierde. ¿Hemos mejorado algo desde que tú dijiste el origen de la salida está en la reforma del sistema financiero? Yo creo que se ha mejorado, no suficiente, pero se ha mejorado. Cuando se haga la reforma de las cajas, vamos a tener 3 tipos de cajas. Unas cajas tradicionales, como las de antes. Van a quedar 3 o 4 y muy pequeñitas. ¿Ejemplos? No me acuerdo cómo se llama. Pero de las pequeñitas, ¿no? Pequeñitas, sí. De estas que tienen 400 o 500 millones de euros de activo, prácticamente. Un monte de piedra. Básicamente. Luego vamos a tener cajas transformadas. El resto de las cajas, todas se van a transformar en bancos. ¿Por qué? Porque la única manera que tiene una caja si necesita capital, no puede ir al mercado, no puede encontrarlo de ninguna manera. La única manera que tiene de reforzar el capital es ir al mercado y pedir más capital. Por definición, una caja no tiene capital, solo tiene el dinero que va ganando, los beneficios de cada año. Entonces, primera parte que tiene, primer paso de todas las cajas, transformarse en sociedades anónimas. En la medida en que se transforman en sociedades anónimas, cosa que no son,
en la medida en que se transforman en sociedades anónimas, se transforman como bancos. Y entonces va a haber cajas tradicionales, que son fundaciones, de hecho, con ánimo de lucro, pero fundaciones. Cajas que son bancos, sociedades anónimas, en las cuales, ¿quiénes van a ser los accionistas? Pues las mismas cajas de antes, a través de esas fundaciones en las cuales están representados los ayuntamientos y las autonomías y los propios sindicatos, por una parte, más el capital que consigan colocar en el mercado privado. Por ejemplo, en el caso de Bankia. Bankia probablemente la vamos a ver con a lo mejor un 60% o un 50% de capital que estará en manos de los fundadores o de los sucesores de los fundadores, la caja tradicional. Caja Madrid, Bancaja. Sí, pero que eso ahí van a estar las autonomías, los ayuntamientos y los sindicatos controlando el 60 o el 50% del capital. El otro 50 o 60 o 40% va a estar controlado por aquellos que quieran suscribir acciones de esa sociedad anónima. Y después va a haber otro tercer tipo de cajas, cajas en las cuales los accionistas van a ser nuevamente las entidades fundadoras, los sucesores de esas entidades, nuevamente son o las autonomías o los ayuntamientos o los sindicatos por una parte, y después, como en el mercado privado no van a colocar el capital, el Estado como accionista, a través del FROB. Y ahí el Estado puede tener, va a haber casos en que tenga un 60, un 70, un 80%, o un 40, un 20 o un 30. Y el Estado va a estar representado en el Consejo, igual que los accionistas privados van a estar representados en el Consejo. ¿Y ese capital no se puede recuperar? Y ese capital, lo que está previsto en la ley es que las cajas, por así decirlo, los accionistas originales, ahora transformados en accionistas, tienen 5 años... Al cabo de 2 años pueden recomprar. Si resulta que ha tenido un éxito tremendo esa caja banco, pueden recomprarle al Estado a un precio que la Intervención General del Estado tiene que decidir que es un precio adecuado y que es un precio de mercado, y si no, tiene en cualquier caso un máximo el Estado de 5 años. Al cabo de 5 años tiene que salir del capital, para lo cual su participación tendrá que ir al mercado y venderla al precio al que se decida, en función de lo que diga también la Intervención General del Estado, de cuáles son los precios y en función de lo que realmente consiga colocar. Entonces, vamos a tener ese 3 tipos de cajas diferentes. A mí, que conste que van a ser probablemente solo 2 o 3 cajas las que van a tener accionistas privados solo. El Estado va a estar en la mayoría de todas ellas a través del FROB, y a mí me parece que es la mejor de las soluciones, es... Yo creo la más barata para el Estado, porque aunque ahora sea un desembolso, va a permitir controlar de verdad qué es lo que está pasando en esas cajas bancos, y sobre todo ahí tenemos la garantía de que al cabo de 5 años tiene que privatizar necesariamente. Con lo cual yo creo que con esta tacada se van a meter en el conjunto de las cajas entre 10.000 y 15.000 millones de euros, que yo creo que será insuficiente, y dentro de 1 o 2 años habrá que hacer otra ampliación de capital de probablemente otra cantidad parecida. Pero ya serán sociedades anónimas que salgan al mercado y que digan, mire usted, yo necesito esta cuantía adicional de capital, en la cual ya la participación pública, a lo mejor con un poco de suerte, es muy inferior. Y con un poco de suerte a lo mejor incluso le dan un crédito a alguien para alguna... Eso va a ser más complicado. Yo creo que el sistema financiero ha decidido salvarse a sí mismo con el apoyo del Banco de España y con el apoyo del Gobierno, pero de ahí a dar créditos es otra cosa. Y hasta que no esté saneado el sistema financiero, no va a haber crédito en la economía española. La economía española no va a tener crédito durante 2 años por lo menos. Lo cual, si tarda mucho más todavía, o sea, y en estos 2 años una economía sin crédito es muy difícil que crezca. Y el riesgo que corre esta forma de hacer las cosas lentamente es que tantos años sin crédito para la economía no puede crecer, y al final la falta de crecimiento del país va a acabar por deteriorar otra vez los balances de los bancos, y ahí sí que entramos en una situación muchísimo peor que cualquiera que uno pueda imaginar. O sea que yo creo que el Estado y el Gobierno tienen que darse mucha prisa. Por eso, unas elecciones ahora mismo, por supuesto que las haya si es para bien, pero... Hombre, Zapatero, por Dios, ¿qué es eso de hasta septiembre? Es que a las cajas no habría que haberlas dado más que hasta junio, como máximo, para recapitalizarse. Con esto último me has matado, Alberto, porque yo estaba viendo un poco la salida al final del túnel, y al final ese túnel resulta que tiene otro túnel que le espera a la vuelta de la esquina. Puede tener otro túnel si las cosas se hacen lentamente. Porque ¿en qué confía el Banco de España?
pues el conjunto del sistema financiero español parado, sin dar un solo crédito, sigue ganando al año lo suficiente para hacer 20.000 millones de euros de provisiones, a través de sus otros muchos negocios que hace, desde recibos, tarjetas, seguros, fondos de pensiones, fondos de inversión. Por toda esa serie de actividades puede acumular 20.000 millones de euros más de reservas. Entonces el Banco de España dice, caray, cada año que pasa 20.000 millones. Y en los últimos años, en los últimos 3 o 4 años, han estado al ritmo de 25.000. En los dos años más, 20.000 y 20.000. Resulta que con el capital que ya ha habido, más este nuevo, pues al final se va a meter el sistema financiero dentro, va a recuperar 200.000 millones, pero bueno, a costa de que la economía española, mientras tanto, no tenga crédito. Bueno, el ganador de los 2 libros, el informe Recarte y la acción humana, es Frutos Ramírez, desde Cartagena, que le preguntaba a Recarte específicamente por los acontecimientos políticos económicos sucedidos en Islandia desde su quiebra en 2008. ¿Te parece, Recarte, que nos dejemos esta pregunta para la semana que viene, que nos hemos pasado ya de tiempo? Vale, bueno, pero vamos. Y hablamos de Islandia, que es un tema que a algunos políticos le interesaban. Dice un espectadora, dice, ese es nuestro Recarte, salvaje e independiente, no se casa con nadie. ¿Para cuándo la tertulia de César que nos tienes abandonados allí? Una desde Zaragoza, Recarte, toma nota. Y ahora pensarán ustedes, ¿y quién ha patrocinado esta elección magistral del presidente de Libertad Digital? La tienda de esta casa. La tienda de Libertad Digital abre sus puertas. Regalos para él, para ella, para la casa, para los amigos, para los enemigos. Un catálogo impresionante en el que puede encontrar los mejores obsequios al mejor precio. La almohada con altavoz, el bolígrafo espía y muchos otros, además de productos exclusivos de Libertad Digital como las tazas de Federico Jiménez Los Santos, César Vidal y Luis Herrero y la camiseta para mostrarle a todo el mundo que no nos gusta que nos prohíban. Ya sabe dónde acudir, a cualquier hora del día y en cualquier lugar del mundo, www.latiendadelibertaddigital.com o llamando al 91 567 1876. Alberto Recarte, muchas gracias, hasta la semana que viene. Gracias. A ustedes les digo hasta mañana, porque espero que sigan fieles a las emisiones de Libertad Digital Televisión, que estén mañana a las 3, que se queden ahora viendo a Luis Herrero a partir de las 5, luego a César Vidal y más tarde, ya mañana, a Federico Jiménez Los Santos. Hasta mañana, amigos.